Muy buenas tardes, querido pueblo argentino. Mi nombre es Jorge Alarcón. Hoy estoy reemplazando a mi amigo, el doctor Juan Pablo Godoy Vélez. Quería decirles, esta semana que pasó, la residencia de Olivos licitó la compra de medialunas por 17 millones de pesos. La prensa y difusión de la Casa de Gobierno se aumentó el 244%, el presupuesto, digo. 100.000 millones se iban a destinar a la nueva CIDE, 100.000 millones de pesos. Los senadores se aumentaron el sueldo. Usted dirá, Jorge, ¿qué estás controlando los gastos del gobierno? Lo digo porque me duele, y muchísimo, que a nuestros abuelos, a los jubilados, no le podemos aumentar el costo de una grande de mozzarella por mes. El costo de una grande de mozzarella por mes no lo podemos dar a nuestros abuelos. Y usted y yo, en el Mundial, abuela la, abuela la. Pero nos olvidamos de los abuelos. Y hoy hacen marcha, a veces mezclada con gente que va a buscar problemas, pero en lugar de darle cariño o decirle abuelo la, le damos garrote. No estoy de acuerdo. No creo que nuestros abuelos se merezcan eso. Creo que tenemos que ajustar a la casta de verdad, pero la casta no son los abuelos. Estoy dolido con el tema de los jubilados. Sé que se ha hecho mal todo y sé que todos los gobiernos prometieron algo para los jubilados y después no cumplieron. Seguramente van a apoyar el veto del presidente Javier Milei. Pero aquellos que apoyan el veto, ¿mirarán a la cara a sus abuelos o a los abuelos en la calle? ¿O sigue siendo una escribanía la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores? La verdad, estoy muy dolido. Pero voy a ir a algo bueno, que es hablar sobre la Universidad de Belgrano, que hoy cumple su 60 aniversario. 60 aniversario de la Universidad de Belgrano, formando ciudadanos del mundo. Realmente una universidad de prestigio. No quería dejar pasar este momento para felicitar sobre todo a su decano, el doctor Dino Bellorio Clavot, que trabajan tanto para esa prestigiosa universidad, repito, formando ciudadanos del mundo. Comenzamos encuentro informativo. Lo que observo es que como que quebraron el cordón y avanzó el grupo de manifestantes. En medio de la gente es que todavía permanece este hombre con las muletas en el suelo, lo están llevando con una camilla, está descompensado. Se han acercado hasta aquí. Ahora, el tema es que hay jubilados y me parece a mí que cada vez va a haber más jubilados estos miércoles, porque hoy escuchaba a 2 jubilados que decían, ¿saben por qué vine? Nunca en mi vida había venido. Mirá, esto es una jubilada. Esto es una jubilada. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, en el contexto del veto, en el contexto de que el aumento que no le diste es de 13 lucas por mes, tienen que pensar más la seguridad del Congreso. ¿Entendés lo que digo, Javier? Sí. Un todo más amplio tienen que pensar. Heridas con el gas. A ver esta señora, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora? Me siento mejor, pero esto es un atropello a toda la gente. Esto es una vergüenza que estamos viviendo en esta Argentina, una Argentina grande, tan potente que es nuestra patria. ¿Qué le pasó? ¿Dónde estaba usted? Estoy con los jubilados, vengo a reclamar porque no me alcanza el sueldo de jubilada. ¿A usted le parece que nos pueden tratar de la forma que nos están tratando? No solamente... Le pido al pueblo argentino que salga a la calle, que no tenga miedo. Tengo el honor de, y lo digo con todas las letras, el honor de estar acompañado por un grande para mí del espectáculo. Hace mucho que lo sigo, inclusive lo sigo también en la parte política. Hemos compartido algunas reuniones, él por ahí no se acuerda, que es Juan Acosta. Estoy feliz de que esté acá y que me digas Muchas gracias. un poquito, ¿cómo ves esta situación de los abuelos?
Mirá, soy jubilado. Hoy vi alguien que decía, gano 540.000 pesos y no me alcanza. Yo gano 294. Imagínate si no haría esto, de vivir de otras cosas. Yo no veo que lo de jubilado haya empezado el 10 de diciembre. Desde que mi papá se jubiló, que está esta situación. Siempre fueron los postergados. Cuando se habla de jubilados, se habla me acuerdo cuando Cavallo decía, pero tiene un hijo, que el hijo lo mantenga, ¿te acordás de eso? Sí, cómo no me acuerdo. Yo tengo la sensación de que sí hay otra cosa. Si vos tomás mucho alcohol, tenés placer de tomarlo, después te transformás en un alcohólico y empiezan los problemas. Yo creo que la emisión monetaria, todas estas cosas que siempre fueron funcionales a una manera de pensar la Argentina, es como el alcohol. Después, cuando vos querés salir de eso, te sentís re mal el primer tiempo. Yo creo que estamos en un tiempo en donde nos sentimos re mal, y es una realidad, para hacer un cambio como hizo Japón. Lo que pasa es que son visiones de las cuales, mientras tanto, uno vive ahora y aquí. Yo creo que a los jubilados hay que aumentarle no el 8%, el Sí, no desde 50%. O más. O más. Ahora, el tipo de economía que hoy aparece, porque yo ya no creo ni en el neoliberalismo ni en la economía socialista, creo en gente que piensa el mundo de una manera. El tipo de economía, le das eso, te pones de nuevo en una cantidad de dinero que tenés que pedir para pagar a los jubilados, es el tema de que hablábamos del que primero disfruta el alcohol y después empieza a sufrir. Empieza de nuevo la emisión, hay que emitir. A mí en lo personal, lo único que yo puedo decir es que tengo una vida hecha donde esté quien esté, siempre me la rebusqué yo. Entonces, y hoy soy jubilado y me la sigo rebuscando. Creo que la mayoría de los que se ponen en decir tengo que ir adelante, obviamente que hay gente que no puede ir adelante porque ya está jubilada y está hecha pelota y cuánto dinero puso y cobra una mínima. Yo creo que es un tema, no diría filosófico, es un tema sistemático en la Argentina, que no pasa por el gobierno que esté en el momento. Pero viste que yo en la editorial decía, que la escuchaste, yo estoy de acuerdo con vos en lo que decís, que porque es sistemático, que es una enfermedad que tenemos los argentinos, etcétera, etcétera. Pero hay que decir también la verdad. Se prometió ajustar la casta y es una realidad. Ajustaron a los abuelos, que es el gran peso para que el gasto público no suba. Los trabajadores tienen el sueldo, etcétera. La clase media está baja. Entonces, yo te digo, ¿sabes por qué? A lo mejor vos no te acordás, pero yo apoyé mucho y hasta diciembre a Patricia Bullrich. Sí. Y para mí es la mejor ministra que tiene este gobierno. Pero sería injusto conmigo si no digo que no se ajustó la casta. Por esta cifra que te decía, se ajustaron los abuelos. Esto es lo que quería que por ahí, si vos coincidías o no, yo no sé la verdad. Yo te digo la verdad, yo aprendí hace poco, porque yo soy un cualquierista más de la televisión, a no hablar de cosas que no tengo claras o cosas que no hay como una base de conocimiento. Yo la sensación que tengo es que ajustar la casta sería que no compren más medialuna, sería un montón de cosas, y ponerlas tal vez en los jubilados, lo que vos decís. Lo que yo noto es que hay un montón de gente que ha sido dejada, por ejemplo, ahora en el Congreso tienen que de nuevo venir a poner el dedito, que antes no se ponía. Eso es, aunque parezca una pavada, mucha gente que va solo a cobrar a fin de mes. Ñoquis. Los ñoquis. Y si ponen el dedito y si salta, ahí se está ajustando. A mí me da la sensación que por ahí no es parejo. A veces la gente es de una manera. Yo creo que un economista, yo creo que Caputo quiere hacer lo mejor para el mundo, para el país, llegar ahí arriba. No es que yo no pienso que dice se la está dando a los ricos y se la saca a los pobres. Yo creo que los tipos creen que están haciendo las cosas bien, pero también tal vez el efecto colateral, que te digo, mira, yo vine con el ejemplo del alcohólico. Sí, está bien. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. El efecto colateral es que hay mucha gente que por ahí necesita estar en
terapia intensiva y darle un remedio y tal vez no se lo dan. Eso el pueblo lo va a saber cuándo. Claro, porque justamente cuando tú tocaste un tema, ni que hablar de que no le dan los remedios. Yo pensaba cuando vos dijiste, yo soy en eso jubilado... quiero aclarar algo. Hablé Sí. con un tipo de PAMI. Me dijo que es mentira. No, Que, hay muchos abuelos, los Juan. remedios lo dan. Lo que pasa que ahora, como son formalmente lo dan de otra manera, mucha gente se va a quejar enseguida. No conozco mucho. No, Tendría que venir Pereta. Mirá, Pereta sabe. hoy estuve con él, mira, en la Universidad de Belgrano y di una charla lindo. con Marcelo Pereta. Gran tipo. Y justamente, hoy, mira, hace horas, Mirá. y con el pollo sobrero. Y justamente le pregunté, y él que conoce de farmacia, me dice, es una realidad, le cubren ahora el 50% nada más. Pero bueno, no quiero entrar, te quería el tema de abuelo. Te hago otra pregunta, claro. Sí. Estoy de acuerdo por decirle, ¿cubre a quién? Porque a mí me cubren el 100%. Claro, por eso debe ser que a algunos Soy le toca, mínimo, a algunos que no. tal vez a lo mejor que los que no son mínimos. Puede ser, sí. Pero ¿sabes lo que no es ser mínimo? En vez de ganar 2.90 es ganar 2.95. A mi hermana le pasó eso. Claro. Y no recibe un montón de beneficios por 5.000 pesos. Eso puede ser, sí. Puede ¿Entendés? ser. Lo que sea es un jubilado. Y no todo Lo que tiene la sea. suerte de... A los 65 años, señora, señor, se lo digo, a los 65 años no tendrían que pedirle más ni Exactamente. registro al jubilado. Te piden millones de cosas. Hiciste una vida para ganar. Basta, tenés 65, todo gratis. Juan, yo te contaba que bueno, acompañé mucho a Patricia Bullrich Sí. porque mi idea política es el PRO. Sí. Para mí, el PRO fue el que llevó a Macri a presidente, Patricia Bullrich a su lugar. Yo sigo siendo del PRO. ¿Vos? Yo sigo siendo patricista. ¿Ah, sí? ¿Cómo sí, es eso? A ver. siempre. Porque, a ver, cuando en el momento dado dijeron, bueno, para que suceda este cambio, hay que apoyar al que está ahí, comprendí. Yo tragué, pero no sabes cómo tragué. Aunque ahora me encanta. Antes tragué cuando dijeron hay que votar a... No voy a hablar de mi voto. Hay que votar a Milei. Yo voté a Milei. Yo silencio. Bueno, pero después entendí que lo que ella decía era, bueno, si vamos por este camino, quien esté, empujemos, porque si no, este camino no va. A ver, te puede gustar o no. Si no te gusta, vamos para el otro camino. Pero yo creí eso. Entonces, Yo dijo que el PRO era un partido chico, ¿estás de acuerdo? bueno, en realidad, la sensación de lo que dice uno cuando habla no siempre es la que uno piensa y no siempre quien tiene enfrente. Y yo veo a veces cuando los periodistas te están llevando a un lugar y vos entrás a ese lugar y te la ponen y terminás diciendo lo que quiere el otro. Como decía Capusotto, ¿viste? Sí, sí, tal Hablemos cual. de lo que yo quiera. Yo creo que no. Yo creo que ella tiene un conocimiento del PRO. No sé si es un partido chico. Lo que sí lo apoyó mucha gente en su momento. Se fue con Eso. el 40%. Por eso, Mauricio. yo creo que eso, y ahí esa gente está revoloteando en diferentes lugares. Por eso seguramente deben querer hacer una alianza ahora, porque esa gente va a ir para... Pasa que el otro lado también está difícil, ¿no? Yo lo que veo, bueno, a mí me golpeó mucho, ¿no? Porque ya te digo, para mí, primero el PRO y apoyé muchísimo a Patricia Bullrich, creo que en los medios habrá sido el que más lo apoyé. Todos sentimos golpes. Pero ese golpe me dolió. olvidate, el 18% de Macri abajo, el 18 era que todo el mundo pensaba que iba a ganar por 2 o 3, y bueno, y los que creían que lo que iba a hacer Macri era bueno, chao. Yo Sí, tuve bueno. 24 horas sin hablar. Pero después otras cosas que han sucedido me han llevado a que, bueno, es así, si aprendes eso, lo único que no tenés que tomártelo en serio en el sentido de enfermarte. La gente se enferma, o porque Bueno, está a favor o porque está en contra. Pero sí, aparte, escúchame, yo el hecho de que haya dicho que no estoy de acuerdo con lo que hizo Patricia Bullrich, gente que me adoraba porque estaba con Patricia, ahora me matan las redes. Te hago una pregunta. Sí. Vos sos un hombre del espectáculo. Sí. Todo lo que sea el espectáculo, teatro, cine, ¿es un gasto o es cultura? Mira, en Suiza no debe ser un gasto, acá es un gasto grande. Y la cultura no tiene que ver. Nosotros cuando nadie nos daba bolilla, armamos el paracultural. Viene Urdapilleta y me dice, hay un lugar donde puedes armar cosas. Y la cultura es cultura más allá de quien esté en el lugar. El tema es, ¿para qué usás esos gastos? Yo veía amigos, son además, a Luciano Cáceres diciendo la cultura no tiene precio. Sí tiene un precio, porque los que generan algo, por ejemplo, lo del Inca, solo el 10% de la entrada. Todos los demás son entes que te sacan plata a vos.
Digamos, yo no, vos podés ayudar al otro. Estás en pero vos contra de los subsidios. no podés. Estoy en contra de que los subsidios se transformen en nidos políticos. El Inca fue un nido político. Nombrame 3 películas del Inca, más allá de las famosas, en donde hayan ido 100 espectadores. Hay gente, no fueron ni 40, van, le dan la guita. Puenzo en su momento le dio guita a su hijo para hacer una película y a mí no me la dio. Pero no pasa en el mundo eso. Que ayudan a en los este que- a lugar los se que tienen nota poca mucho. difusión. En este lugar se nota mucho. En otros lugares no se nota tanto. Y en lugares donde el Estado ayuda es porque le sobra un montón de guita. Acá no sobra la guita. Esa es la realidad. Te está hablando un pobre, porque no te está hablando No, bueno, un pero vos sos millonario. no te hagas el humilde porque vos sos una persona muy conocida, la gente te quiere. Sí, y bueno. cuando hablamos de espectáculo quiero saber tu forma de pensar. Yo pienso eso porque tengo un alma anarquista, ¿entendés? Y yo digo, yo me gano la plata. Te digo más, una vez iba a una biblioteca anarquista y estábamos hablando de la jubilación y un anarquista viejo me dice, el anarquista no se jubila. Y tengo la culpa de haberme jubilado. Lo que pasa es que es una platita que entra, que te ayuda. Sí, aparte, no todos los jubilados tienen la misma suerte o el mismo éxito en su carrera. No, bueno, eso es otro tema. Porque hay algunos jubilados que, vos fíjate que yo digo siempre, no todos los jubilados inclusive son iguales, porque hay algunos que aportaron 30 años y hay algunos que, bueno, que por una ley se jubilaron. Tengo un amigo, no aportó nada. La Y- ley Cristina se llamó. Y claro. Bueno, ese es un tema que por ahí lo que uno a veces confunde es si los que estaban en economía sabían de economía y si los que están hoy de economía, que yo siento que saben de economía, tienen una visión a lo mejor. Yo creo que sí, yo estoy a favor de que sí, de que este es el proceso en donde el alcohólico dejó de tomar y se siente mal. Que en un par de años esto va a funcionar. Mira, estoy hablando yo a futuro, que soy una persona que no tiene tanto futuro. Pero lo que quiero decir, por lo menos el ejemplo de Japón es un claro. 5 años tardaron en cuando dejaron de emitir, porque se dieron cuenta que emitiendo se generaba inflación. Acá vamos 9 meses. Yo la sensación que tengo es que somos tan exitistas que necesitamos títulos. Y hoy el título es los jubilados, el título es Loan, después el título es... Hay títulos, pero acá hay que ir más allá del título. Hay que ver qué país queremos para que funcione. Yo quiero que funcione el país, no quiero... O sea, no estoy preocupado por Milei o por Cristina, estoy preocupado porque funcione. Juan, ¿y el país va a funcionar con una pobreza tremenda en la clase media, en los trabajadores? Yo te digo, yo laburo con merenderos y la pobreza es tremenda, pero no es menos tremenda que la que había antes. Claro, eso sí, de eso diciembre. estoy de acuerdo. Entonces, ¿Que la pobreza fue creciendo? pero la realidad es que, a ver, vos podés ver hoy la pobreza es tremenda, hasta dónde se llega, cómo se cubre esos problemas, pero ¿paró o no paró? El tema es si hay el 80%, esto era un efecto dominó, hay que parar y empezar de nuevo a ver cómo se realiza eso. No creo que en 10 meses se pueda hacer eso, no lo creo. Ya sé, pero las medidas tienden a que en lugar de que pare la pobreza siga creciendo, de hecho sigue creciendo. Bueno, pero esas son medidas que, insisto, Que hay con que el hacerla. ejemplo. ¿Cirugía sin anestesia? No, pero lo que pasa es que la cirugía... Ya la sin- pasamos, ¿eh? No, por supuesto. Pero también tenemos a Cristina que gana 23 palos por mes. Eso también es casta. Casta es todo lo que del Estado se saca para esas determinadas cosas. ¿Entendés? Lo que yo sí quiero dejar en cuenta es que antes del 10 de diciembre también se gastaba... no solo en medialunas, se gastaba en champagne, se Sí. gastaba... Ahora, las medialunas es para darle de comer a los empleados. Está bien, está mal que el empleado, como el que toma el taxi para ir al aeropuerto. Pero lo dicen todos los días, los gastos de Alberto con el tema de los champagne, de los jamones... el poder es un problema. Es un problema. El poder es un problema. Yo no trato de ser neutral, ¿entendés? No trato de ponerme de un lado, pero trato de pensar, porque el poder es un problema, es muy difícil manejar el poder. No solamente es muy difícil, y yo por ejemplo, que ya también tengo mis años, estoy confundido. Para que te diga, yo reapoyé a Patricia, pero estoy confundido con no con Milei, porque voté a Milei sugerido por Patricia, que había que acompañarlo. Pero este tema, a mí me cuesta creer que se salga de la pobreza teniendo más pobreza. Y viendo, por ejemplo, no sé, que el mundo empresarial
no tomó en cuenta esto. Vos vas al supermercado y aumenta. Vas a las expensas, te aumenta. El sueldo baja. ¿Me lo vas a decir a mí? Por eso Yo no voy a contar mis problemáticas de vida porque es la que yo supuestamente tendría que estar diciendo lo contrario por lo que me está pasando a mí. La verdad, mi situación económica es terrible, pero nunca voy a ser de los que piden. Siempre voy a ser de los que dan. Y yo, hasta inclusive sin tener trabajo, le conseguía trabajo a otros. Yo creo en el positivismo del tipo que cree que eso va a funcionar. Que lo tienen los brasileros, aunque parezca mentira. Una vez yo estaba en Brasil trabajando para una galería de arte y había un tipo pidiendo y ve pasar a uno con un auto y dice, tutupón, vamos, como diciendo, si a vos te va bien, a mí me va bien. Tal vez era una gran mentira, pero la realidad es que un empresario de ley, tengo amigos empresarios, genera trabajo también para darle al otro. No son todos iguales. Están los garcas están en todos lados. Te voy a responder dos cosas. Sí. ¿Te acordás cuando decía, una vez que derrame empiezan a recibir lo de abajo? Nunca recibieron lo de abajo. Y después el otro tema. Las leyes laborales que se iban a modificar o que se modificó, sacaron las multas para aquellos que evaden. Porque tener un trabajador en negro, no una multa. Yo quiero ponerle 1000 multas. Sí. A los tipos, a las empresas que tienen en negro. Claro. Obvio. Bueno, pero ahora le sacaron las multas. Bueno, le sacaron la multa que como te la sacan en el registro después de 5 años, o que pagues el 50% para que garpen algo. No, porque vos, a veces pasa eso. No, ¿sabés por qué te digo, Juan, que eso no era la solución? Porque de 8 millones de personas que están en blanco, no sé si es al revés, 6 millones están en negro y no hacen nada para los que están en negro. Entonces, si vos tenías el personal en negro y pagabas, tenías el riesgo de pagar una multa, imagínate ahora que te sacaron la multa. Yo te voy a decir algo. Hay mucha gente trabajando en negro. Vos sabías, obvio, pero olvídate, hay mucha gente que le conviene trabajar en negro para no... Yo tengo el verdulero en la esquina de mi casa que es del exterior, no me da un ticket. ¿Entendés? Y le digo, el ticket, no hay, se cree que soy bobo. Bueno, ¿vos sabías que a los indios los mataban? No porque eran indios, los mataban para no pagarle los cueros que le compraban. O sea, la Argentina tiene 250 años de garcas. O sea, quiero decir que esto no es una cuestión de ahora. Tenemos una manera de ser que debemos cambiar. No me digas quién la va a cambiar, pero yo tengo la sensación de que si, como decía Gurdjieff, ¿querés saber tu pasado o querés saber tu futuro? Mira tu pasado. Si vos haces las mismas cosas a futuro, vas a hacer las mismas cosas. No creo que eso tenga que ver con que este tipo está haciendo lo de Menem. Yo creo que lo que vos tenés que ver es cómo está el mundo. O está de un lado o está del otro, eso es real. Así es. Juan, ¿estás en alguna obra de teatro, en algún lugar donde podemos verte? Estoy haciendo radio en la Más 107.5 los miércoles y los jueves a las 20 horas con Aldo Funes y compañía. Estoy los lunes haciendo otro programa de radio en Radio del Plata con Silvio Klein, Priscila Martínez, bueno, con gente que hacemos un programa y estoy siempre rebuscándomela desde que peor es trabajar. ¿Cómo decir? Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos que estés bien, porque me dijiste que estaba... Estoy menos alérgico. Pero para mí en serio que es un honor. Yo participé de muchas reuniones, te escuché hablar y demás, y estoy de acuerdo con vos en muchas cosas. Por ahí hoy un poquito. ¿Sabes qué? Hay algo que está bueno, que uno no debe, porque piensa distinto o cree que el otro es de otra manera, no aceptarlo y por ahí escuchar para que el otro, para que yo entienda de qué pasa. Lo que sí hago ahora es hablar menos de cosas que no sé. Muy bien. Bueno, gracias, Otto. Vamos al corte y yo les recomiendo, vayan a ver a Juan, vayan a ver de verdad. ¿Te parece bien que Javier Milei y el presidente de la Nación esté de gira mientras el país atraviesa el momento que atraviesa? A mí de Javier Milei no me parece nada bien. Para mí sensata porque, bueno, lamentablemente la Argentina está fundida y bueno, él no tiene la culpa. Da la sensación de que no es sensato, pero no sé. No, es sensata, si lo comparamos con los que tenemos, sí. A veces sensata, a veces no. ¿Debiera estar acá en el país en este momento? Mirá, él estando acá mucho no hace, o sea, yo entiendo que tiene una agenda que responde a otros intereses y no... ¿Intereses?
creo que el electorado que lo eligió justamente lo vota para eso, porque quiere ver a la policía salir a la calle, no le interesa mucho el prójimo, no hay una empatía por si tu vecino o en tu barrio se cagan de hambre. Preparada. Pienso que no está preparado. Sí, muy preparado. Más o menos, todavía no, le falta. Para mí la política no es lo de él. No está preparada para gobernar. Da la sensación de que es irracional. Racional. Impulsiva, irracional. Racional viviendo la realidad que tenemos. Irracional. Racional. 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 Irracional. Qué tema, ¿no? Analizar el tema político ahora. Uno una cosa, otro. Así estamos los argentinos, ¿eh? Diría mi abuelo, como perro en cancha de bocha, corriendo para un lado, para el otro. Y para que nos explique esto está Pablo Cano, analista político. Y yo voy a empezar preguntándote, Pablo, primero darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo evalúa la opinión pública la gestión de este gobierno, teniendo en cuenta las imágenes que vimos? Mira, recién estabas viendo ahí, y yo por porteño detecto que es la esquina de Retiro. Con lo cual te digo, mira, le estás preguntando a gente que está transitando un centro de transbordo de la ciudad de Buenos Aires, que es hacia la zona norte, y que por lo general, por el horario, debería ser mediodía, por ahí está gente circulando que va y viene de trabajo. Si vos en ese lugar estás teniendo unas opiniones divididas, y digamos que esa gente está en el sistema, porque está viajando, yendo a trabajar, ¿qué te queda para un país que tiene 50 y pico % de pobreza y que no se toma un subte todos los días, o un tren, y no viaja? O sea, lo primero que te diría es, cuando uno tiene que hacerse la idea de qué opina la gente, yo creo que en un contexto como el actual, hay que tener presente que hay mucha gente que está tan cagada a palos que ni siquiera habla. Y que después, el día que tiene la posibilidad de expresarse, sea porque hay una elección o sea porque hay algún movimiento social que la convoca, ese te lleva una sorpresa. Le pasó a todos los gobiernos en las últimas elecciones, ¿no? Que las encuestadores no vimos venir determinadas olas. Bueno, me parece que estamos viviendo otro momento. Yo desconfío de ese sentido común que dice que el presidente está acompañado por un 50% sólido. Me parece que sí, que entre la gente que se expresa, que no es la mayoría de la sociedad, puede ser que tenga ese número. Pero tengo mis dudas sobre la cantidad de gente que está inclusive encerrada en un lugar del cual no puede salir. No te digo que está encerrada en una villa que no tiene acceso ni siquiera a una calle de asfalto. Te estoy diciendo la gente que está tan restringida económicamente que no se mueve de 100, 200 metros a la redonda, que subsiste a duras penas y que a esa gente no le puedes preguntar. Déjame que piense que hay una importante parte de la sociedad que todavía no está siendo consultada y que está pasando mal. ¿No crees en esto que esté acompañado? Porque dijiste recién, de paso, aumenta la pobreza. Y aumenta todos los días, a tal punto que me duele lo que dijiste recién, que hay un sector que ni siquiera ya sale de su medio. Y esto es una realidad. Pero esa gente votó a Milei, ¿o no? Claro que la votó. Claro que la votó. La pregunta es qué haría ahora. Dos planos. El primer plano es a la gente que en la democracia, la política, le viene incumpliendo sostenidamente en los últimos 20 años, con alguna que otra vuelta de rosquita muy puntual. Me parece que hay que preguntarle si todavía tiene fe en algo. ¿Por qué iría a votar esa persona que votó peronistas, votó radicales, votó macristas y ahora vota libertarios y está en el mismo lugar que siempre o peor? Yo creo que ese es un desafío importante como sociedad que tenemos. Me parece que por suerte, hay algunas voces que están haciendo esa pregunta, que van más allá de un partido, de un gobierno. Y por otro lado te diría que la gente que está encerrada en sus 200 metros cuadrados de movilidad, me parece que esa gente está haciendo cada vez más carne de cañón de cualquier aventura que la convoque a un cambio. Porque Milei no deja de ser una aventura de una convocatoria a un cambio, porque bueno, si vos le pones ahí, volvemos al ejemplo de recién que estábamos viendo con la gente, te diría que a ojo fue un 30% de gente que es irracional. Yo me parece que de cualquier presidente anterior, de la Rúa, Alfonsín, Menem, Kirchner, Alberto Fernández, Macri, no hubiese habido ese nivel de duda respecto a la racionalidad de un presidente. Imagínate ese nivel de irracionalidad que detecta esa gente, qué capacidad tiene de ser capilarmente trasvasado por una propuesta aún más irracional.
Si había alguna duda en algún momento de que la salida de un proceso de derrota del macrismo era hacia el centro, lo que mostró Milei es que la salida de una propuesta de centro, disruptiva como fue el macrismo, fue hacia la extrema derecha. Y a mí me da temor, personalmente, de que esto se profundice. Pablo, suponete que acá hay dos personas, ¿no? Oposición y oficialismo. ¿Qué me recomendás vos? Hoy te consulto. Pablo, ayúdame. Empecemos por el oficial, que ya más o menos sé ¿qué me aconsejaría para mejorar? A mí me parece que el oficialismo encuentra una situación excepcional, que es un sentido común de que había que hacer un ajuste y había que bancarse, iba a decir una mala palabra que dicen en el barrio, había que bancarse un problema serio. ¿Viste? Bueno, la verdad que si el presidente Milei hace cualquier cosa, yo podría decir, había que bancarse un pijazo. ¿Viste? La gente dice, che, había que bancárselo. Me parece que eso no pasó nunca. Lo dijo Macri claramente. No había que bancarse un momento de ajuste fuerte y de pasarla mal. Yo creo que eso tiene un reloj de arena. ¿Cuánto es? Yo particularmente creo que hay dos momentos que el gobierno tiene que estar atento. Uno es el trayecto de este mes y medio entre septiembre y octubre, donde se ve si va a haber para el año que viene divisas o no, porque si la gente siembra o no siembra, por si continúa este granito financiero o tiene algún ruido, porque empieza a verse informes de muchos lados que Argentina no tiene para pagar la deuda del año que viene. Y el otro problema que tiene el gobierno, que en serio, es diciembre. Porque un diciembre con estos niveles de pobreza, con temperaturas altas, con corte de luz y con un sistema político tan divergente como tiene el gobierno, es muy difícil de transitar. ¿Qué le diría al oficialismo? Sí. Flaco, tenés todavía un changüí, ponete las pilas porque este sistema de toma de decisiones que vos tenés te trajo hasta acá. Y hasta acá lo que te trajo no es nada bueno para vos. Porque todo lo bueno que vos tenés como gobierno es que la oposición es un desastre y que el recuerdo de esa oposición gobernante todavía está fresco. Puedo decir, después vamos a la oposición, ¿no? Que esto de no respetar la investidura presidencial, ¿le gusta a la gente? Porque da la sensación que hay mucha gente que le gusta que diga esas barbaridades que dicen. Vos pensás lo siguiente. Mira, te lo voy a poner en otro término para hacerlo inclusive más picante. En algún momento, vos podés decir que el periodismo fue un gran articulador de este gobierno. ¿Por qué? Porque generó las condiciones para que la gente se harte de la política. La política hizo muchísimo, pero el periodismo, porque aparte, good news, no news, o sea, había que contar más las noticias, el periodismo fue contando muchas falencias de la política, convergían dos factores, ¿no? La política como un disvalor y el peronismo en el gobierno como otro disvalor. Cuando llega este gobierno, ¿qué hace? Toma todo lo que vos decís, pero aparte también ataca esa vocería. Con lo cual hoy el periodismo, que generó una base de sentido común respecto de los límites de la política, de la democracia o de aquel oficialismo para cambiar la vida a la gente, hoy también está siendo cuestionado. ¿Qué le pasó? Y bueno, hoy no tiene más changüí como para cambiar el sentido común que se mostró en ese momento. Y me engancho con lo que estabas preguntando. Hoy el periodismo diciendo, che, un presidente que agravia a la gente, que insulta, que hace gestos obscenos, la verdad, bueno, ese periodismo se quedó vaciado de esa discusión porque el propio presidente lo discute como tal. ¿Vos quién sos para contarme cómo tengo que ejercer el poder, la magistratura, cómo es un presidente? Y a eso agregale algo. Cuando vos la estás pasando muy mal, muy mal quiere decir, no podés proyectar, no tenés posibilidad de pensar un futuro con algún tipo de previsibilidad. Hay hambre de futuro. Ni siquiera no, hay ausencia de futuro. ¿Qué te queda? Por eso digo, hay hambre. Pero hambre al futuro puede decir, un poco de esperanza, ¿no? Acá hay ausencia de futuro, ya no va a haber futuro. ¿Qué te queda? Putear. Es el punk. ¿Viste? Esto es los Sex Pistols. Bueno, entonces mucha gente se identifica con ese estilo del presidente. El punto es que esto es pan para hambre para mañana, porque vos te das cuenta que si no te morís, mañana te levantás y estás igual, y pasado estás igual, y el mes que viene estás igual. Entonces me parece que el presidente con eso juega también con un reloj de arena. Para mí este modo de presidente tiene un límite. O porque le encuentra la bombilla al mate y le cambia las condiciones a mucha gente y empieza a estar mejor, o porque en algún momento eso de putear ya me agota, porque ya sé lo que hago yo. Me parece que eso, el punto es, y sí, la reflexión sería, hay muchos políticos, comunicadores, u otros operadores que construyen el sentido común, que deberían tener algún mea culpa, así como se lo pide el kirchnerismo, respecto de cómo generaste las condiciones para que la sociedad
transversalmente te diría, esté tan de culo con la democracia. Quiero que me aconsejes a la oposición, que me queda poco tiempo. Soy el opositor. Y si hay una oposición, si son 2 o 3, porque ayer vi una foto de los radicales sentados con el presidente Milei. No, bueno, la oposición yo creo que está... A ver, te lo digo primero como analista de la política, no como consultor. Para mí lo que hace la oposición, en líneas generales, está bien. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Milei. Y como decía Napoleón, cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. Ahora, si vos me lo decís con mi sesgo militante o un tipo enamorado de la política, hay un 44% de la sociedad que no votó este gobierno y que hoy mira quién lo expresa y no encuentra a nadie. Entonces, ¿qué le aconsejamos? Van los pobres viejos en la calle y los cagan a palo de tan solo. Hoy habrá un poco más de gente. Pero bueno, ¿qué le aconsejaría? Le diría, mira, me parece que la política, para reencontrarse con la gente, debe recuperar su sesgo profético, o sea, de poder contarle a la gente a dónde vamos y cómo vamos a ir, y su sesgo heroico. No me importa si yo voy a pagar un costo y voy a perder. Es lo que hay que hacer. Y al dirigente de base, al más chico, que le aconseja. No, y el más... Porque ese está complicado, ¿eh? No, pues mira, yo laburo bastante el territorio. Y vos vas por comedores populares, por iglesias, por sindicatos de base, y la gente triste, cagada a palos, todo, no afloja. Yo te diría, el dirigente, el que vemos a veces en la tele, te diría, mira, el dirigente que hoy tenga un sesgo heroico, que asuma los costos de ir contra la corriente, contra el sentido común del político, es dejarlo que el chabón se mate solo, yo vengo en una elección, me parece que ese tipo en el mediano plazo recoge. Pero nada, eso en el mediano plazo implica pasar un corto plazo muy duro, que es ponerse al frente de un lugar que es un gobierno que tiene todavía un plafón de acompañamiento, que tiene todos los fierros, las herramientas del gobierno, y que aparte, hay que decirlo, así como te decía, el gobierno para mí tiene una absoluta carencia de dispositivo político, sí tiene vocación de poder. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. A vos. Te vamos a invitar nuevamente, porque es importante ver este tema de la política, porque hoy oposición no sabe quién es, y realmente a mí me duele por ahí tener un presidente que viva utilizando este tipo de palabras para con la gente. Gracias. Al final del día, la historia tiene un periodo corto y un periodo largo. El corto es cuando vota de vuelta, la gente le pregunta, ¿qué me diste? Claro. Y la verdad, este presidente, yo creo que hoy hasta a la gente le dio un poco de relato y nada más. Muchas gracias por venir. Bien, gracias. Chau, chau. Vamos al siguiente informe. Sí, yo me había presentado ante la jueza federal. Obviamente los datos que aporté fue todo por Loan. Desde ahí empecé yo a tener amenazas, me seguían, me amenaza, tuve... Gracias por venir hasta acá, Cristian. Mira, 90 días sin Loan, totalmente destrozada, así que voy a hablar unas palabras por mi hijo y voy a seguir insistiendo que se haga justicia, por favor, por Loan, que yo quiero que me devuelvan la luz. Lo que va a hacer es va a aportar distintos detalles de lo que él fue recordando durante este tiempo, de lo que fue pasando ese día, y que indudablemente esos elementos van a ir cerrando con la prueba que reunió hasta ahora la señora juez y el equipo de fiscales, y seguramente será materia de interrogatorio del equipo de fiscales con alguna duda que le surja de lo que haya manifestado Antonio Benítez, y con respecto al resto de la prueba que se reunió hasta el día de la fecha, porque había gran cantidad de mosquitos a la tardecita, que fue el horario en que él se sacó la remera, y después justamente para ingresar al local de un corralón que me había dicho que él había ingresado, que incluso me dijo que pida las cámaras de seguridad que se pidieron de ese lugar, él se la colocó y era la remera azul, no habló de otro color de remera. ¿Quién es Mónica Sotelo? ¿Quién es Mónica Sotelo? Así le vamos explicando a la gente. ¿Quién es? Mónica Sotelo es la hermana de Cabeza López. Bueno, ok. Nada menos. Ven mi cara y ya ellos mismos se ponen a llorar porque no saben cómo abrazarme. Esa gente, mira, es totalmente un agradecimiento para mí, a dar un abrazo. Es una ayuda para mí, algo más, o darme un esfuercito más, pero como yo siempre lo digo, no hay que perder la fe. Mientras tenemos el problema de los jubilados y demás,
sigue sin aparecer. Qué increíble que Loan siga sin aparecer, ¿no? Desaparece en un campo con miles y miles de millones invertidos en inteligencia de todo tipo, servicio de inteligencia, bla, bla, Policía Federal. Una vergüenza. Estoy con un especialista en el derecho penal, Pablo Brenner. ¿Qué te parece esto, Pablo? Bienvenido. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el caso Loan? El caso Loan me parece que es la muestra de una justicia completamente inoperante, que no se hace cargo de su función esencial, es una de las 3 funciones del Estado esenciales, y tenemos un montón de funcionarios partiendo de la jueza, que ella misma se autolimita su función diciendo que ella tiene una obligación de medio y no de resultados, como que se tratase de eso la investidura judicial. O sea, hay Cristina Pósar Penso, es un nombre propio y relevante, porque ahí tenemos al juzgado de Goya. Eso es lo relevante. No importa quién está ahí y quién va a estar hoy o mañana. Por lo tanto, uno no puede decir que tengo una obligación de medios, porque si no estoy yo, el que sigue tiene que intentar buscarlo a Loan, y dentro de 20 años, si Loan no aparece, el que esté lo tiene que seguir buscando. Por lo tanto, hay que ir hacia sí o sí cumplir la misión del Estado, que es obtener un resultado. Como vos decís, Pablo, ¿no? El juez no puede decir que es de medios, sino de resultados. Pero vamos a un caso que vos sos muy conocido justamente por ese caso, que es el de Jessica Cuevas. ¿Qué novedades tenemos? Y la novedad importante de ese caso es que la Fiscalía desestimó completamente la causa por inexistencia del hecho. Es decir, quedó acreditado con estudios médicos que se hicieron en el Cuerpo Médico Forense de La Plata, una de las instituciones más serias de la provincia, que Jessica Cuevas no estaba embarazada de trillizos y que la crucifixión de mi cliente Javier Balmaceda, que fue tremenda, le costó realmente un daño personal y moral todavía incalculado, estuvo basada en una serie de mentiras organizadas, muy organizadas, maliciosamente, tanto por Jessica Cuevas como por sus asesores legales. Porque nadie puede sostener que Jessica Cuevas pudo pergeniar sola, una persona con un nivel intelectual limitado, semejante artilugio, y mantener 3 meses en vilo al país con una mentira que no se sostenía por ningún lado. Pablo, qué fuerte lo dijiste. Vos sabés que a mí me sigue mucha gente que inclusive son ONG de falsas denuncias, de todo tipo, ¿no? Para sacarle los hijos, etcétera, ¿no? Y es muy castigado siempre el hombre. Pero en este caso, Balmaceda fue muy castigado, terriblemente. No sé si la gente se acuerda, por ahí me gustaría que le explique rapidito cómo fue el caso, ¿no? Ella denuncia que estaba... No, ella primero desaparece. Ella un día tenía que ir con su esposo al Hospital Evita Pueblo de Berazategui a una cesárea programada porque iba a tener trillizos. Era un evento importantísimo. Le pide al esposo que la deje en la casa de su mamá unos minutos para despedirse y organizar un poco los días que iba a estar en el hospital. El esposo se va a hacer unas compras. Cuando vuelve a buscarla, Jessica desaparece. Se inicia una búsqueda, primero no se sabía de qué se trataba, transcurren varias horas, hay que hacer la denuncia. Desapareció una mujer embarazada de trillizos. Y empieza a urdirse una sospecha sobre quién era su pareja. Pasan casi 20 días. Jessica se mantiene... ¿20 días? Sí. Escondida. Hasta ese momento no se sabía, desaparecida, digamos. Desaparecida. Estábamos buscándola por todos lados. Los medios decían que muerta, que esto, que lo otro. Exactamente. Había una denuncia por violencia de género de hacía unos meses atrás, y era como la base que sustentaba una acusación más grave. O sea, si este hombre pudo haber hecho este ataque a esta mujer hace unos meses atrás, quizás ahora la mató porque era muy celoso.
y bueno, escondió a los fetos muertos, eran todo tipo de acusaciones delirantes, ¿no? Y bueno, pero que se mantuvieron un montón de días y las sospechas eran cada vez más fuertes sobre Balmaceda. Finalmente esta mujer apareció en la casa de un ex, tomando mate en el living, porque el ex, temeroso de que lo imputasen a él de algo, la entregó. Sobre todo cuando la vio que se estaba atando las manos con un cable, y él le preguntó, ¿qué estás haciendo? Le dice, me estoy atando para que cuando me encuentren diga estuve secuestrado. Estuve secuestrada. Entonces el hombre se asustó, obviamente. Dice. Y bueno, llamó a la policía y ahí ella tuvo que aparecer. Rapidito, concreto, ¿qué dijo la justicia ahora? La justicia dice que el hecho no existió, que Jessica no estuvo embarazada, hay un estudio específico, que hay unas proteínas que tienen que estar en el cuerpo como resultado de ese embarazo, y bueno, corroborando lo que ya habían dicho el médico obstetra que le había atendido, la segunda médica, el Hospital Evita Pueblo, el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, lo que habían dicho todos los profesionales que habían intervenido anteriormente, incluyendo que lo que dijo el doctor Kirchner, que ella le había pedido que le mienta al esposo para... Pablo, primero quiero felicitarte porque me acuerdo en aquel momento las críticas que recibías por defender a Balmaceda y cómo te pegaron y que hoy demuestres que tenías razón. Y quiero dar un mensaje a la sociedad de la justicia, a los jueces. Cuidado con las falsas denuncias. Cuidado con las falsas denuncias. Yo siempre digo que el lobo va a ser siempre el malo si solo escuchamos a Caperucita. Hay que escuchar a los dos. Vamos a un informe de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nueva como tecnología, es un sistema de capturación de data, de información, y a través de ver patrones en esa información creamos modelos que nos permiten predecir algunos comportamientos o incluso el futuro de situaciones o contextos, ¿no? Pues hay tareas que son muy complicadas para un humano y son bastante sencillas de realizar para el chat. La tecnología fundacional de la inteligencia artificial tiene décadas, pero lo que es la generación de parte de la máquina de contenido, eso empezó a suceder a fines de 2022, con lo que conocemos como ChatGPT, que fue la tecnología que se adoptó con mayor velocidad en la historia moderna de la humanidad. La inteligencia artificial es hecha por compañías en California, principalmente Silicon Valley, que tiene una ideología muy progresista, que a muchos nos cae bien, pero exacerbada quizá tampoco tanto, y a muchos les va a caer muy mal. Entonces Elon Musk, que tiene una ideología muy diferente, está haciendo la de Twitter, Grok, que yo creo que va a tener toda la ideología contraria. Hoy en día yo creo que hasta puede haber inteligencia artificial que nos supervisa a nosotros los humanos, porque tiene ese nivel de autonomía y sabemos que tiene la posibilidad de emular empatía, incluso, pretender tener compasión y tener sentimientos, ¿no? A veces en nuestra interacción con la inteligencia artificial. En un extremo tenés los que argumentan que básicamente va a quedar tan poco trabajo humano remunerado que va a haber que desvincular el trabajo del ingreso, o sea, lo que se llama ingreso universal, que todos cobramos un sueldo por el mero hecho de existir, tengas trabajo o no tengas trabajo. Lo digo con toda humildad, inteligencia artificial. Trajimos a un capo, así que voy a aprender algo hoy, al abogado Lucas de Venecia. Así que bienvenido. Explícame qué es la inteligencia artificial, porque cuando me la preguntan los alumnos de la universidad, ¿qué es eso? Bueno, primero agradecerte por la convocatoria. Segundo, no sé si un capo, pero que me interesa y que la estudio mucho. Te investigué, sos un capo, no seas humilde. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, para dar una definición escueta, porque sé que acá el tiempo es tirano, entiendo que es una ciencia o una disciplina dentro de la ciencia computacional que intenta recrear o recrea lógicas humanas mediante algoritmos y redes neuronales artificiales, ¿sí? Después, a partir de esa definición, creo que podríamos desmenuzar e ir hacia un montón de otras cuestiones, pero al menos a mí, y más hoy, en el Día del Maestro, me interesa sin duda dejar al menos un pequeño puntapié en esta charla, que es que hay que empezar a estudiar y cada vez más la confluencia de la inteligencia artificial y el derecho. Tomo como base justamente el informe anterior en donde se venía hablando de la eficiencia de la justicia
y Jorge, en esto vos me vas a seguir, vos aparte de ser un comunicador de renombre, sos abogado también, y estoy seguro que más de una vez has batallado contra los tiempos tribunalicios y te has agarrado la cabeza. Creo que hoy en día tenemos que empezar a entender que hay una herramienta que tenemos a disposición, tanto hacia el interior de la justicia como del otro lado, para poder empezar a ir hacia una justicia mucho más célere, mucho más expeditiva, poder acortar tiempos, distancias, refuncionalizar personal, bajar los gastos, los costos del servicio que se intenta brindar. Me parece que hay mucho en la inteligencia artificial y positivo. Hay una cara no tan luminosa, sin duda, pero al menos a nosotros, los que llevamos la bandera y tratamos de transformar o nos posicionamos como agentes del cambio, creo que siempre nos va a venir mejor apuntarle hacia el lado luminoso y tratar de entender que el cambio es coyuntural, pero también es a nivel social. Hoy cada vez más se está viendo una brecha digital, sobre todo en la tercera edad, y eso lo tenemos que empezar a mitigar cuanto antes. Esto que dijiste de la tercera edad me sentí tocado, porque justamente la pandemia que trajo en los tribunales, que teníamos que empezar a usar las redes, comunicarlo con el juzgado a través de Zoom y demás. ¿Vos crees que en algún momento va a ser innecesario ir al juzgado y demás, y que todo se va a manejar desde la casa, o que cuando tenemos que llevar a nuestros testigos no va a hacer falta ir al juzgado? Sí, sin duda que lo creo, y de hecho lo veo. Cada vez se ven mucho menos filas y personas en las mesas de entradas. Hoy en día, si bien fruto de la pandemia, que fue un golpe tardío e intempestivo, pero se logró una digitalización, al menos en la justicia federal, que viene siendo la élite de la justicia, una digitalización total que le permitió a quienes titulan las oficinas judiciales poder implementar metodologías más ágiles, poder ir hacia tareas específicas y no hacia un cumplimiento de jornadas a rajatabla en donde el horario era más importante que la concreción, en definitiva, de una tarea específica, de arribar hacia una sentencia, de arribar hacia la resolución de un conflicto. Hoy se discuten un centenar de cuestiones, pero creo que la tecnología no está en esa discusión. Me parece que la tecnología es un catalizador, un potenciador de la eficiencia y tenemos que empezar a amigarnos con ella. Lucas, yo soy joven, pero yo estoy preocupado. ¿Crece la tecnología? ¿Me quedo sin trabajo? No, sin duda que no. Y es un comentario que se escucha y mucho y muchísimo. Y para eso te puedo citar miles de ejemplos. Cuando surgió Excel, por ejemplo, hacia principios de 1990, más de un contador se agarró la cabeza en la lógica de pensar o entender que se iba a quedar sin trabajo, y sin embargo se dio el auge de los analistas y también, sí, de los administradores de empresa, vamos a llamarlos así. Creo que con el surgimiento de la inteligencia artificial están apareciendo un montón de empleos nuevos, sin ir más lejos, dentro de la abogacía y específicamente en esta temática se habla y mucho ya de los prompt lawyers o incluso los prompt engineers. Un montón de nuevas profesiones que empiezan a aparecer. ¿A qué se dedicaría? Me perdona que te ¿Cómo no? interrumpa. Obviamente, estamos para eso. Así que la gente está escuchando. El prompt viene siendo el instructivo que uno le colaciona al aplicativo de inteligencia artificial, digamos, la instrucción que uno quiere obtener a cambio. Y el prompt lawyer viene siendo esta persona que, más allá de tener un dominio agotado del derecho, empieza a inmiscuirse en temáticas de inteligencia artificial para poder entender sobre sesgos, para poder entender sobre probabilidades, para poder entender que la inteligencia artificial no siempre brilla a la hora de chequear información, de cotejar información verdadera, sino a la hora de crear o desarrollar. Y acá también, vis a vis lo que venía diciendo antes de la brecha digital de la tercera edad, en las generaciones más incipientes se está viendo cierto resquemor para la comunicación más básica y elemental, algo que quizás los que tenemos un poco más de años no lo tenemos, pero imaginen lo que implica, hoy en día ni te tocan el timbre cuando llegan a tu casa, imaginen lo que implica pedir un aumento a un jefe, pedir un día por enfermedad. Todas estas cosas la inteligencia artificial las empieza a solucionar, esto que se conoce como el síndrome de la hoja en blanco, no poder expresarse, no poder plasmar tus ideas en un papel. La inteligencia artificial realmente brilla a la hora de crear contenido nuevo. Contestame cortito. ¿La inteligencia artificial va a dominar al abogado o el abogado a la inteligencia artificial? ¿Pueden ir juntos los dos? Sin duda que pueden ir juntos. Me parece que la escena jurídica la va a dominar el abogado que
ya dominaba la escena y ahora domine la inteligencia artificial. Ahora, lo relevante o lo notorio es qué va a pasar con aquel abogado que no era tan buen abogado, pero sí se capacitó y mucho en inteligencia artificial. Bueno, se va a poner en un plano de igualdad con aquel abogado que no logró trascender y dar el salto tecnológico. Muy bien. Gracias, Lucas. Se nos va el tiempo. Te digo que te vamos a volver a invitar porque yo creo que tendrías que ir a las universidades. No sé si vas. Mirá, dirijo un laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad del Museo Social y también dirijo una diplomatura en transformación del derecho en la misma universidad. A todos los invito, no es únicamente para abogados. Antes que nos corten, lo vamos a invitar nuevamente. Un capo, lo dije al comienzo y lo digo al final.